A ver, la idea hoy es intentar hablar sobre un tema concreto que se llama programación modular y que nos va a permitir hablar mañana, si todo va bien, de tipos abstractos de datos. Con esto cerraremos de alguna manera el primer bloque antes de Semana Santa y tendréis prácticamente todo lo necesario para hacer el proyecto. Entonces, supongo que en Semana Santa tendréis que descansar y hacer prácticas y estudiar de otras asignaturas, pero también veo necesario que le deis una apretona al proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando sobre programación modular. ¿Qué es la programación modular? Estas transparencias son las del tema 0 que están en los recursos, ¿vale? Entonces aquí lo define la programación modular, simplemente consiste en coger nuestros ficheros de código que vamos escribiendo, que cada vez son más grandes, y dividirlos en trozos pequeños. ¿Para qué queremos dividir un fichero grande en trozos pequeños? Pues hay muchas razones. Una razón que ahora mismo no notáis vosotros es que cuando yo tengo muchos ficheros pequeños, puedo compilarlos por separado. Y si un fichero no lo toco y ya está compilado, no tengo que volver a compilarlo. Con lo cual, compilar el proyecto completo es más rápido. En principio, vosotros no notáis esto porque vuestros ordenadores ya son muy rápidos y los proyectos con los que trabajáis todavía no son suficientemente grandes como para notarlo, ¿no? Pero cuando un proyecto se hace grande de verdad, pues no compilar 200 ficheros en una compilación de 500, pues es bastante interesante, porque te ahorra un par de minutos, ¿vale? Entonces, la programación modular consiste en eso. Ahora bien, tenemos que dividirlo de una forma que tenga cierto sentido. Esta división, como digo, nos ahorra tiempo, pero también nos va a facilitar muchas otras cosas. Si yo estoy trabajando solo y tengo un único fichero de código, bueno, pues yo cojo, lo miro para arriba y para abajo, con mi editor, guardo y ya está, y compilo. Pero si estoy trabajando en equipo y solo tenemos un fichero con todo el código, ¿qué hacemos? ¿Quién trabaja en el fichero? ¿Quién lo modifica? ¿Estamos todos en el mismo ordenador? No. Entonces, si tengo un equipo de personas trabajando y el programa, mi aplicación, solo tiene un fichero, es difícil que todo el equipo esté trabajando simultáneamente. Entonces, la programación me ayuda también a trabajar en equipo. La programación modular, perdón. Pensad también qué pasa cuando cojo un trozo de mi código, que ya lo tengo bien estudiado, bien programado, lo he probado un montón de veces, ya sé que es correcto, ¿vale? Si ya sé que es correcto y lo guardo en otros ficheros diferentes, en un módulo aparte, yo sé que esa parte es correcta. La puedo reutilizar en otro proyecto sabiendo que eso está bien, no tengo que volver a hacer pruebas de esa parte. ¿Bien? Y si mi proyecto falla, sé que no es por culpa de este trozo, porque ese trozo, ese módulo, ya está depurado. Entonces, la programación modular me facilita también no solo el desarrollo, como hemos visto, sino la depuración y el mantenimiento del código, ¿vale? Entonces, esta es la parte teórica de la programación modular. Vamos ahora, manos a la obra, a ver cómo hacemos esto en C, porque en cada lenguaje de programación se hace de una manera. Yo no sé si en Pascal habéis llegado a trabajar o no con proyectos que tuvieran varios ficheros de código fuente. ¿Lo habéis hecho o no? ¿No? Siempre habéis trabajado con un único fichero, ¿vale? Bueno, pues cuando estamos en C, imaginad que queremos hacer un programa de aritmética, que tiene que ver con cosas de aritmética, sumas, restas y demás, de números naturales. Yo ya tengo hecho aquí mi programa y tengo definido la palabra natural como una redefinición del término int, para usar natural en lugar de int. Y entonces tengo hechas varias funciones para sumar naturales, restar, dividir, multiplicar. Nada difícil, pero veis que tiene cierta coherencia, ¿no? Todo trabaja con los números naturales. Y luego tengo aquí mi programa principal, en el que me declaro un número natural, hago una resta, muestro el resultado, una división, fácil. Ahora, si yo quiero esto que tengo aquí, dividirlo para hacer programación modular, imaginad que tuviera más código por aquí, ¿vale? Y otras cosas, lo que sea. Pues yo lo primero que veo es que tengo un trozo del programa, que es esto,
que es coherente, que está todo relacionado con los números naturales. Pues eso me da una pista muy clara. Me parece que tiene sentido hacer un módulo para trabajar con números naturales. Pues voy a crear un fichero de código fuente en donde poner todo esto. La forma de crear un módulo en C es crear un fichero de código fuente diferente en donde poner el código que a mí me interesa. Bueno, pues yo voy a hacer un fichero, aquí, no tengo ningún otro, lo voy a llamar naturales, ¿vale? Y lo abro aquí y voy a copiar todo lo que tengo aquí. ¿Vale? Ya tengo un fichero que se llama naturales.c y tengo mi programa principal que necesita naturales. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo hecho esto, tengo un fichero de código fuente con todo el código que a mí me interesa, para que desde otro fichero o desde otro módulo, porque podemos llamar módulo también a este fichero, para que desde otro módulo o fichero se pueda utilizar lo que hay en el fichero o módulo que yo he hecho ahora nuevo, tenemos que decirle a C que incluya el módulo. ¿Se entiende la idea? Incluye este módulo. Bueno, pues para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es separar de este módulo lo que es el código, lo que es la implementación, de lo que es su interfaz de uso, la especificación de las cosas que se pueden hacer con este módulo. ¿Qué cosas se pueden hacer con este módulo? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Pues yo esas 4 cosas las voy a sacar a otro fichero que voy a llamar con el mismo nombre que el módulo, naturales, pero con extensión .h. Entonces, para cada módulo voy a hacer 2 ficheros siempre. El fichero de código fuente y el fichero .h que voy a llamar fichero de cabecera. ¿Vale? Lo voy a abrir. Está vacío. Y aquí lo que voy a copiar va a ser solamente la declaración de las funciones, no su código, solo la declaración que termina en el paréntesis. Y le pongo un punto y coma. Solo la declaración y le quito el código. Solo la declaración y le quito el código. ¿Vale? Tengo naturales.h que me está describiendo qué cosas hace el módulo y naturales.c en donde se describe cómo se hacen esas cosas. ¿Bien? Hay una cosa que necesito más también y es esto. Eso es una redefinición, ¿no? Del nombre int al nombre natural o una definición adicional. Pues esto lo voy a poner también en el fichero .h. Me lo llevo de aquí a aquí. Y una vez que ya tengo creado el fichero .h y el fichero .c, lo guardo todo y ahora, en principio, me gustaría compilarlo todo junto. ¿Vale? Para compilarlo todo junto, yo normalmente ponía todo esto. Test es como se va a llamar el ejecutable y quiero que el ejecutable lo cree, esto no sé si lo estáis viendo o no. El ejecutable quiero que lo cree a partir de 2 ficheros fuente, main.c y naturales.c. ¿Vale? Si yo le doy así solo, me salen un montón de errores. ¿Por qué me salen un montón de errores? Bueno, vamos a ver. Porque tengo un fichero de código que se llama main.c en el que yo quiero usar el tipo natural, la palabra natural, para referirme a enteros. Pero aquí no pone en ningún sitio que la palabra natural realmente signifique int. ¿Eso dónde lo pone? En naturales.h. ¿Vale? Tengo naturales.c que le pasa lo mismo. Aquí usamos la palabra natural, pero la palabra natural no está puesta aquí en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es que tanto main.c como naturales.c incluyan aquí dentro de su código las declaraciones, ¿vale? Las declaraciones que he puesto en el fichero .h.
Y para eso uso include, que ya lo hemos usado muchas veces con stdio, stdlib, ¿verdad? Y lo pongo con comillas dobles. ¿Vale? Lo pongo con comillas dobles porque el fichero naturales.h no es del sistema, es un fichero que está en mi carpeta de código. Y al ponerlo con comillas dobles, el compilador lo busca ahí, junto con los otros ficheros. Lo pongo en main y lo pongo en naturales.c. Ahora, C, cuando va a compilar, justo antes de compilar, actúa lo que se llama el preprocesador. El preprocesador lee este tipo de comandos que empiezan con almohadilla. Y cuando lee include naturales.h, lo que hace es que copia el contenido de naturales.h y lo copia aquí delante. Y si lo ha copiado todo, ¿qué tendremos? Pues tendremos todo esto. ¿Vale? Esto es lo que hace el preprocesador. Copia el contenido, lo sustituye por el include, lo sustituye por el contenido del fichero. Y esto es un código C correcto. Aquí está la palabra natural asociada a int, aquí hay una declaración de funciones y aquí está la definición de las funciones con su cuerpo. Esto se puede hacer en C. Tú puedes poner la declaración de la función antes del código de la función. ¿Para qué se puede hacer esto en C? ¿Os suena lo del forward en Pascal o eso no lo habéis llegado a ver? ¿Forward no? Vale. Si yo tengo una función f que en su código llama la función g, ¿dónde tengo que escribir el código de la función g? Aquí, ¿no? ¿Y qué pasa si la función g también llama a la función f? ¿Dónde pongo el código ahora? Pues para solucionar este tipo de bucles, C me permite hacer declaraciones de funciones independientes para ponerlas donde yo quiera y luego el código de la función en otra parte. En Pascal lo que se hace es que se pone forward. Hay una palabra clave que dice que esa función va a estar más adelante. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Seguro? Entonces hemos visto que esto es lo que hace el include. Nosotros dejamos include y en principio este módulo tiene todo lo que necesita, ¿verdad? ¿Y qué tiene main.c? Pues tendrá aquí todas las declaraciones de las 4 funciones, la declaración del nombre natural asociado a int y este código, pero no tiene el código de las funciones, ¿lo veis? O sea, cuando el include funcione, lo que hará será sustituir esto aquí por lo mismo de antes. Pero aquí no está el código de las funciones. ¿Dónde está el código de las funciones? En el otro fichero. Ok, no pasa nada. Una vez que yo tenga declarado la función, si la función está en otro fichero, el compilador de C al final la encontrará. ¿Vale? Pero el compilador de C hace varias pasadas y en la primera pasada tiene que estar seguro de que todo existe. Todavía no lo he encontrado, pero que existe. Cuando yo leo main.c, sé que hay una función que se llama suma que existe. No sé dónde está todavía, ya leerá el fichero naturales.c, ¿vale? Pero por lo menos sabe que va a existir. Entonces ahora si compilamos, ya no me da problemas, ¿vale? Y esto en principio pues debe hacer un error, ¿vale? ¿Se ha entendido cómo he creado el módulo? Bien. La última parte para antes de meternos con el error este, que es importante. La última parte para terminar de saber cómo hacer un módulo en C es que tenemos que protegernos de una situación que pasa en C, y es que como yo voy a incluir el fichero naturales.h desde varios sitios, podría ser que esa inclusión generara duplicados, ¿vale? Si varias veces yo defino algunas construcciones de C, el compilador se me puede quejar. Bien, entonces para evitar eso hay que conseguir que solo se incluya una vez cada cosa, porque si se incluye solo una vez, a partir de que esté incluida, el resto de veces no lo necesitamos.
Si el compilador ya sabe que la función suma existe, no necesita volver a saberlo. ¿Me seguís? Para hacer eso, tenemos que recurrir a lo que se llama compilación condicional, que es algo que también me permite el preprocesador de C. Igual que el preprocesador de C lee los comandos include, también hay un comando que se llama define, que me permite definir constantes. ¿Os acordáis de esto, verdad? Esto también es del preprocesador. No son constantes de verdad. El preprocesador sustituye el texto por lo que has puesto ahí antes de empezar a compilar. Realmente no son constantes, simplemente es un texto que se sustituye por otro. Pero esto lo podemos usar de la siguiente manera. Yo al principio del fichero .h de cada módulo voy a poner un define y voy a poner algo así. Una especie de construcción que se base en el nombre del fichero y que sea única. La clave es que sea única. Como los nombres de los ficheros no se pueden duplicar, si siempre pongo doble subrayado, la letra primera en mayúscula, subrayado, doble subrayado, una H, pues en principio eso también será único. ¿Y esto qué me permite? Que una vez que yo he definido eso existe para el preprocesador. Pues puedo usarlo para decirle que si ya existe, no incluya el fichero, así. Si no está definido naturales h subrayado subrayado, define naturales, define natural, define suma, resta, divide, multiplica y ya está. Entonces, todo esto es como si fuera un if, ¿lo veis? Se llama if. Si no está definida la palabra naturales h, haces todo lo que haya dentro, hasta el endif. Y una de las cosas que hay dentro es definir la palabra. Entonces, la primera vez que se incluya este fichero, naturales.h, naturales subrayado h, no estará definido y se definirá. Y la segunda vez que se vaya a incluir desde aquí, desde este naturales.c, ya no hará falta incluirlo. Y como no hará falta incluirlo, esto lo detecta. ¿Por qué? Porque sí que estará definido. Natural, subrayado, subrayado, naturales, subrayado h, estará definido y entonces no hará nada de esto. ¿Me seguís? Esto es una regla. Es muy fácil, hay que memorizarlo. Hay muy pocas cosas que memorizar, pero es muy fácil también de memorizar, ¿no? Voy a hacer un módulo. Me hago el fichero C y el fichero H, con el mismo nombre y diferente extensión. En el fichero C pongo el código. En el fichero H pongo todas las declaraciones de funciones y tipos. Y el fichero H lo protejo con esto. Si no está definido lo que sea, define lo que sea en div. Así de sencillo. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Bien? Vale. Vamos a comprobar que esto sigue compilando. Perfecto. Pues con esto habríamos visto ya, muy rápido, todo hay que decirlo, pero no es muy complicado, espero que lo entendáis, si no preguntadme, cómo se crea un módulo en C. Ahora bien, la parte difícil de esto es la experiencia para saber qué módulos crear. En principio iréis programando, haciendo vuestro fichero main cada vez más grande. Fijaos qué partes son homogéneas, coherentes, relativas a un tema concreto y esas las podéis sacar a un módulo, ¿vale? Con la experiencia ni siquiera lo escribiréis directamente en el main y haréis los módulos directamente, ¿vale? Yo voy a hacer un programa sobre coches. Pues me hago ya un módulo que se llama coche. Se llama coche C y coche H y ahí pongo las funciones que tengan que ver con los coches. Y como en mi programa seguramente trabajaré con carreteras, me hago otro que se llama carretera H y carretera C. Y en el main pues tendré variables de tipo coche, variables de tipo carretera y haré cosas, ¿vale? Pero no habrá nada de código de carreteras ni de coches. Ya os digo que con la experiencia esto lo iréis viendo más natural y cuando lleguéis a segundo veréis la programación orientada a objetos, que es todavía más natural la forma de hacer esto. ¿Bien? ¿Se entiende esto o no? ¿Habéis entendido bien esto del si no está definido? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, tengo más ejemplos que os puedo enseñar.
Bueno, entonces cuando he compilado y ejecutado esto, habéis visto el fallo que ha salido, ¿no? Pone -1 y excepción de punto flotante. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa punto flotante? Números reales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que le he restado a 1, 2 y ha salido -1 y he dividido 1 entre 0 y ha salido este error. Restarle 1 a 2, si estamos hablando de naturales, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces no debería devolverme -1. Me debería devolver algún tipo de error, que yo me entere que eso que acabo de hacer está mal. ¿Bien? Entonces vamos a hablar ahora de la gestión de errores en módulos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un módulo, la única forma de comunicarme con ese módulo es a través de su interfaz, que son las funciones que tiene. Entonces, si yo tengo una función que se llama resta y que me devuelve un número natural, y está hablando de números naturales, no tiene sentido que me deje hacer esto. Me tendría que informar de que ha pasado algo, de que ha habido un error. ¿Bien? Entonces, en principio, es responsabilidad de quien hace el módulo gestionar los errores. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se pueden gestionar los errores. Hay muchas formas de gestionar los errores. Por ejemplo, con los números naturales, los negativos no existen. Pero como en realidad la palabra natural es una máscara, es un seudónimo de int, lo que estamos devolviendo aquí son números enteros. Entonces el número -1 lo podemos devolver. De hecho, es lo que ha pasado aquí. Pues quizá podríamos usar el número -1 para informar de que cualquiera de estas operaciones ha detectado un error. Porque el número -1 no es parte del dominio de los naturales. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo tengo una función que me devuelve valores de un dominio y es posible devolver valores de otro dominio diferente, puedo usar valores del otro dominio para informar de un error. Entonces yo en resta puedo detectar cuándo es la situación problemática. ¿Cómo detecto la situación problemática en resta? ¿Cómo detecto el problema en resta? Si la B es mayor que la A, ¿no? Entonces, si la B es mayor que la A, devuelvo -1 para informar de que se ha producido un error. Entonces, yo esto ya lo tengo codificado en mi módulo y ahora me voy a la aplicación, al módulo principal. Tenemos que pensar también que la programación modular se desarrolla para permitir el trabajo en equipo, para proyectos grandes, pero conlleva la idea de cliente y usuario, de usuario y proveedor. Main es el usuario de naturales, porque está usando las funciones que naturales le provee. ¿Se entiende? Entonces, quien ha hecho el módulo naturales es el proveedor y main, quien está haciendo main, es el cliente. ¿Cómo sabe el cliente, la persona que está programando main y que quiere usar el módulo naturales, cómo sabe que la función resta me devuelve -1 cuando se detecta una situación inconsistente? Pues se lo tendremos que decir de alguna manera, ¿vale? Pues una forma en la que podemos decírselo es con un comentario aquí. Bueno, lo pongo aquí y ya quien lee este fichero entiende lo que pasa. Se va aquí y dice, si R es igual a -1 es que hay un fallo. Voy a poner aquí, sí, bueno. Entonces cuando yo esto lo ejecuto, el fallo lo detecto como usuario del módulo, lo detecto porque he entendido que la función me devuelve -1 para avisarme. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué return 1? 1 significa error para el sistema operativo. Cuando el programa termina, devuelve un número y el sistema operativo usa ese número para saber si se ha producido un error o no. Podría poner 0, que en este caso no pasa nada, ¿vale? Pero en segundo veréis que eso de 1 o 0
en el return de main es importante, ¿vale? De hecho hay una constante predefinida que se llama exit fail y que lo tenemos en include stdlib, que nos permite hacer lo mismo sin preocuparnos failure. Nos permite olvidarnos de qué significa un fallo para el sistema operativo. El valor de la constante significa fallo para el sistema operativo, lo usamos y ya está. Y aquí al final podemos poner return exit success. ¿Vale? ¿Se entiende? Nos quedamos con la idea de cómo devolver un error cuando las funciones me permiten hacerlo de esta manera. Pero es que muchas veces esto no es posible, ¿vale? Enseguida vamos a ver un caso en el que no. En naturales.c, si dices que si esto pasa vector 1 menos 1, igualmente la va a devolver luego a menos b. Si haces return menos 1, la función termina. Como que no cuenta lo de abajo. La función termina cuando hace return. Da igual lo que haya debajo, que no se va a ejecutar. ¿Sí? Aquí en divide podríamos hacer lo mismo, ¿no? Si la b es 0, podríamos devolver también menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí cogemos esto. Si r es menos 1, pues hago lo mismo de antes. Esto lo voy a cambiar para que no dé fallo al principio y sí dé fallo en la división. Hay un fallo, conviene poner aquí algo que me diferencie los dos textos de fallo. Hay un fallo en la división, hay un fallo en la resta. ¿Vale? Entonces digo, esto es una forma de hacerlo, pero no siempre podemos hacerlo así. Os voy a tratar de poner un ejemplo. Imaginad que tengo, es que lo tengo hecho, pero no quiero asustaros con mucho código. Imaginad que tengo un módulo para trabajar con vectores. ¿Los vectores van bien o ponemos otra cosa? ¿Vectores bien? ¿Con puntos? ¿Mejor? ¿En el espacio? ¿En el plano, mejor dicho? Entonces tendré una estructura para mis puntos, ¿no? La hemos hecho muchas veces esta. Yo creo que no debe asustaros. ¿Vale? Tendremos algo así, tendremos funciones que hagan cosas con puntos. ¿Vale? Pues imaginaos que tengo una función, tengo estructura .rep, tengo una estructura para trabajar con rectas, también rectas, la palabra recta nos da miedo, ¿no? Con rectas en el plano y puntos, rectas y puntos, ¿bien? Imaginad que hago una función que se llama intersecta o intersección y recibe la recta A y la recta B. ¿Qué devuelve intersección? Punto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendré que poner código para calcular si hay una intersección de la recta y dónde es punto, ¿verdad? Pero es posible que no haya intersección. Sí. Cuando son paralelas no hay intersección. ¿Qué devuelvo cuando son paralelas? Si tengo que devolver un punto, ¿qué devuelvo cuando son paralelas? ¿Me seguís? Entonces no siempre tengo la posibilidad, como he dicho antes, de, bueno, pues devuelvo menos 1. No puedo devolver menos 1 aquí. ¿Qué devuelves? ¿El punto menos 1 menos 1? Es que el punto menos 1 menos 1 existe. Y a lo mejor es la intersección de dos rectas. Entonces, ningún valor posible del dominio me sirve como código de error. Código de error. Porque todos los posibles valores de este dominio son válidos. Entonces, en estos casos, a lo que se suele recurrir es a tener una variable que guarda el último código de error producido
en el módulo. Y cada vez que yo ejecuto una función, tengo que consultar esa variable para ver si tiene algún valor que indique que se ha producido un error. ¿Me seguís? Vamos a hacerlo con los naturales, aunque aquí realmente ya habéis visto que no nos hace falta, pero para que entendáis cómo se hace. Si yo quiero tener una variable en la que guardar el código de error y el código de error lo puedo guardar aquí o lo puedo guardar aquí, ¿dónde tengo que declarar esa variable? En los dos sitios. Fijaos que también la tengo que poder usar aquí, en main. Si la declaro en los dos sitios, si pongo aquí error, esto es una variable local, arresta. No se puede usar desde main. Y no es la misma que se puede usar desde divide, ¿verdad? Entonces, la tengo que hacer global. Si yo la pongo ahí, puedo usarla dentro de todas las funciones. Y la voy a usar así. Yo cuando detecto el error de la resta, le pongo a la variable error el código de error número 1. Y cuando detecto error en la división, le pongo a error el código de error número 2. Y ahora lo que yo necesito es que el programa principal, el módulo main, sea capaz de consultar la variable error. Pero si yo lo utilizo aquí directamente, si en lugar de comprobar R, lo que compruebo es error, para ver si es distinto de 0, cuando compile, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Que la variable error no está declarada. No existe la variable error en el programa, en el módulo main no existe la variable error. ¿Vale? Entonces la forma para conseguir que el programa principal, que es el módulo main, tenga acceso a la variable error es declarándola en el fichero .h de naturales. ¿Vale? Pero no lo puedo hacer así, directamente. Porque si lo hago así, en todos los sitios donde se incluye el fichero naturales.h, se declara la variable error. ¿Se ve? Pero aquí también está declarada la variable error y me va a decir, está declarada antes. Entonces necesito que esté declarada solo en un sitio, pero poder usarla desde múltiples sitios. La solución es usar una palabra clave de C, que es extern. Extern lo que dice es, oye, la variable error es de tipo entero y está en algún sitio. Está en algún sitio, ¿vale? No sé dónde, pero está en algún sitio. Si yo esto lo incluyo desde múltiples ficheros, en todos esos múltiples ficheros, cuando C los lee, dice, oye, la variable error existe. No sé dónde está, pero existe. Ya la encontraré. Hasta que llegue a naturales C y entonces se declara de verdad. Pero solo se declara una vez. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Regular. ¿Dudas? Decidme algo. No te oigo bien. Que si quito el extern, si lo quito. Ah, ahora te oigo. Que si solo pone extern, pero en ningún sitio está declarada la variable, cuando C ha leído todos los ficheros no la encuentra. Y al final te dice, oye, esto no existe. Me estás diciendo que está en alguna parte, pero no está en ningún fichero. Y se queja. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Esto funciona y cuando yo la quito de aquí,
Un error raro. Es un error raro porque es un error del linkador, ¿vale? El proceso de compilación tiene muchas fases. La primera es la del preprocesado. Luego viene la compilación por separado de los módulos. Y en esa compilación por separado de los módulos se pueden quedar cosas pendientes, como que la variable error existe pero todavía no sé dónde. Pero cuando llegamos al linkado, a unir todo en un solo programa ejecutable, tiene que estar todo resuelto. Y la variable error no estaba resuelta. Entonces lo que hice es eso, que hay referencias a error en main, en resta, en divide, pero LD, que es el linkador, no encuentra el símbolo error en ninguna parte de verdad. Me has dicho que está en algún sitio, pero no está. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa si en vez de no estar el int no estuviese el extern? Si en lugar de estar el int, quitamos el extern. Venga. En este caso no hemos tenido problema porque hemos puesto la protección del módulo. ¿Vale? Como habíamos puesto la protección del módulo, solo se incluye el fichero una vez. Entonces solamente una vez se ha hecho la declaración. Pero no en todos los casos, este curso no os va a pasar, pero no en todos los casos la protección esta nos sirve. Entonces hay ocasiones en las que tenemos que dejar fuera de la protección algunas cosas. Y si esas cosas son como esta, o ponemos extern o no funciona. ¿Vale? Mirad. Bueno, me está dejando Morfeo varias veces hoy. Tengo aquí intererror y tengo en naturalec intererror, y las dos veces lo ha compilado y nos ha quejado. Bueno, pues nos lo creemos o no nos lo creemos. ¿Y por qué ponerlo en los dos sitios? Normalmente debería haber dado el fallo. ¿Que por qué hay que declararla en los dos sitios? Porque solo se declara en uno. Aquí no se está declarando. Cuando pones extern no se está declarando. Se está declarando solo aquí. ¿Vale? Lo raro es que me haya dejado hacerlo dos veces. Esto no es normal. Pero es posible, no sé, lo consultaré en cualquier caso, que haya alguna opción del compilador que yo no esté poniendo para evitar ese tipo de comprobaciones. Entonces, si no la estoy poniendo, no comprueba ese tipo de errores y se los salta. Pero bueno, ya os digo, lo investigaré, ¿vale? Bueno, os cuento un par de cosas más que nos queda poco tiempo. Mirad, tengo aquí un fichero. Tengo aquí un fichero que se llama errores del sistema. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque la técnica que yo os acabo de contar de utilizar una variable global para guardar los códigos de error de las funciones de mi módulo es una técnica que se usa en la vida real, ¿vale? De hecho, se usa en la librería estándar de C. En la librería estándar de C hay un fichero que se llama errorno.h que incluye una variable con extern que se llama errno, número de error. En esa variable, las llamadas al sistema que generan errores dejan un código de error, si es que se ha producido un error, si no, no. ¿Qué significa llamadas al sistema? Llamadas al sistema son las funciones que abren ficheros, que leen ficheros, que escriben ficheros, las funciones que trabajan con recursos que pueden producir errores en el sistema, ¿vale? Una suma no produce errores en el sistema. Entonces, yo puedo incluir errno.h para comprobar el valor de esta variable cada vez que ejecuto una función del sistema. Y ese código de error, pues tiene un número, es un número solamente, ¿no? Pero además hay una forma de saber qué significa ese número.
Esa forma es a través de la función strError, que es string error, la cadena que describe el error. Entonces, esa función está en string.h y cuando yo esto lo compilo, fijaos que lo que estoy haciendo es mostrar todos los mensajes de error posibles. rrno contiene el último código de error, pero no hemos visto todavía nada para generar códigos de error del sistema. Entonces, cuando yo muestre esto, me pondrá que no hay ningún código de error. Me pondrá un 0. Y la constante o variable sys subrayado n_error contiene el número total de errores recogidos en el sistema. Y lo utilizo para mostrar todos los errores posibles del sistema. Mira, esto que acabo de hacer es la forma más fácil de quedarte sin el código fuente. No, perdón, lo he hecho bien. Es que pensaba que había puesto -o errores-sistema.c. Entonces le dices compila y genera el fichero errores.c y lo que hace es que te machaca el código fuente. Pero no, había puesto -o test. Mirad lo que sale. Sale el error actual 0. ¿Por qué? Pues porque no he ejecutado ninguna función del sistema que produzca un error. Y luego en el bucle se muestran todos los mensajes de error que tiene recogidos. El código de error 0 es el código de error desconocido porque no hay error. Cuando la variable rrno tiene un 0, no existe error. Y luego pues hay un montón. Operación no permitida, no existe fichero, directorio. Hay muchos errores diferentes. Lo que pasa es que se refieren a cosas que todavía no habéis estudiado. ¿Vale? Esto son cosas de red, procesos. Hay muchas cosas que todavía no habéis estudiado que son las que generan errores de verdad. Pues cuando las estudiéis ya sabéis dónde están los mensajes de error asociados. ¿Vale? Lo último. Igual que yo aquí he puesto que me muestre directamente la cadena que corresponde a cada código de error, cuando estoy programando y detecto un fallo en mi programa, puedo usar una función que se llama perror. Print error. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera aquí mostrar un fallo, puedo usar la función perror que me emite una cadena de texto que va a mostrar justo antes del mensaje de error del sistema. ¿Vale? Entonces yo aquí pongo, normalmente lo que hago es indicar dónde he detectado el fallo. Lo he detectado en naturales.c en la función divide. Pongo una cadena así y eso me permite distinguir el fallo donde se ha producido. Vamos a ver. Si yo me voy aquí a main, cuando ejecuto divide, me dice que no encuentra la función perror, ¿vale? Porque la función perror está declarada ¿dónde? En stdio.h. Si yo no incluyo stdio.h, no puedo usar la función perror. Pero si habíamos incluido stdio.h, ¿verdad? Pero ¿dónde está incluido? En main.c. Pero es que la estoy usando en naturales.c. Aquí es donde estoy usando perror y aquí no se está incluyendo stdio.h. Bien, entonces, con esto, ¿qué os quiero enseñar? Que si en el módulo necesito ficheros de cabecera de otras funciones, las pongo en el módulo. ¿Vale? No las pongo en el punto H. No las pongo aquí. ¿Vale? Lo que yo necesite lo pongo siempre
lo más cerca posible de donde lo necesite. Entonces, si p-error lo necesito dentro de naturales.c, y el include lo pongo en naturales.c. ¿Se entiende esto? Vamos ahora a compilarlo. Ahora sí. Mirad lo que sale. Me dice naturales.c divide, y como el sistema no ha detectado ningún error de verdad, porque yo he usado p-error ahí, pero no se había producido ningún error del sistema. Me dice que no hay ningún error indefinido, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Cómo se usa p-error? ¿Cómo se usa rrno? ¿Cómo lo puedo hacer yo en mi programa? ¿Vale? ¿Queréis que acabemos recreando lo de las cadenas? O sea, ¿cómo funciona esta función strerror? Si yo quisiera que naturales.c tuviera también su propia función que me convierte código de error a mensaje de texto, ¿cómo lo hago? Pues en el módulo me voy a declarar un array de mensajes de error, ¿vale? Y lo voy a llamar errores. Y como quiero que sea un array de mensajes de error, pues será un array. Y para que sea de mensajes, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo pongo para que esto sea un array de mensajes de error? Los mensajes son texto, ¿no? Y los textos, ¿qué son? Cadenas, que son arrays de caracteres y que equivalen a punteros a caracteres. Pues errores es un array de textos. ¿Repite? No, los corchetes no sobran porque errores es un array de punteros a char. Cada elemento de este array es un puntero a char, es decir, una cadena. Y le voy a dar valores directamente. Se pone entre llaves, esto lo recordáis, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de este array? Cadenas. Pues solo puedes restar si b es menor o igual que a. Primer código de error, primer mensaje de error. Segundo mensaje de error. Solo puedes dividir si el dividendo es distinto de 0. ¿Veis que esto es una cadena y que por tanto es la dirección del primer carácter de la misma que encaja con puntero a char? ¿Entendéis eso? ¿Sí? Pues ahora lo único que tengo que hacer es la función que me va a transformar de código de error a mensaje. Y la voy a llamar mensaje de error. Mensaje error, ¿no? Por ejemplo, recibe un código de error y ¿qué me devuelve para que sea una cadena de texto? Si yo tengo el código de error que cuando es resta es un 1 y cuando es división es un 2 y quiero devolver estos mensajes de error, ¿cómo lo hago? En la tabla de errores, si yo accedo con código, estaré accediendo a 1 y 2. Con código -1 accederé a 0 y 1, que encaja directamente con lo que yo quiero, ¿verdad? Pues ya está. Solo tengo que hacer que esta función se pueda usar en main. ¿Cómo hago que esta función se pueda usar en main? Poniendo su declaración en la parte pública del módulo, que es naturales.h. ¿Sí? Ahora me voy al main y en el main, cuando yo detecto que hay un fallo de resta, hay un fallo en la resta. Y aquí voy a poner %s, mensaje error. Y quiero que me muestre el mensaje de error asociado a ese código de error. Y no hago el return para que siga haciéndolo también con la división, ¿vale?
hay un fallo en la división. Muéstrame, mensaje, error. Vaya. ¿Me seguís o no? ¿Sí? Dice, hay un fallo en la división, solo puedes dividir si el dividendo es distinto de 0. ¿Dónde estoy? Natural. Vale, y no ha habido un fallo en la resta porque lo había arreglado antes. Vamos a desarreglarlo. Vale, hay un fallo en la resta, solo puedes restar si b menor o igual que a. Esto que sale aquí es lo del perro, ¿os acordáis? ¿Sí? Y el mensaje de error de la división. ¿Se entiende? Bueno, repasarlo con calma en casa, a ser posible antes de mañana, por lo menos los primeros 20 minutos, que es cómo se hace un módulo, porque lo necesitaremos para hacer un tipo abstracto de datos mañana, ¿vale? Venga, hasta luego.